Oscuridad. No recuerdo la luz. Dicen que alguna vez existió, que afuera hay un cielo y que el sol arde como un fuego bueno, no como el que aquí nos quema la piel, pero para mí son solo cuentos que los más viejos murmuran cuando creen que nadie escucha. Yo nací en esta cueva, o eso creo. ¿Qué otra explicación hay para no conocer más que paredes húmedas y cadenas oxidadas? El aire aquí siempre huele igual, como si la muerte se hubiera quedado atrapada y nos respirara en la cara. Hay gritos en la oscuridad, gritos que empiezan como voces humanas y terminan como ruidos que ya no pertenecen a nada vivo. Los escucho, incluso cuando intento dormir, y a veces creo que se meten en mis sueños, para arrancarme los ojos desde dentro. Tengo 6 años, o eso dicen. No hay días ni noches, solo un frío que te muerde cuando intentas cerrar los ojos, y un calor que te abrasa cuando te atreves a mover un pie fuera del rincón donde te escondes. Las otras personas que están aquí, están rotas. No caminan, se arrastran. No hablan, murmuran cosas que no entiendo. Sus cuerpos parecen huesos envueltos en piel vieja, como si la vida los hubiera dejado olvidados hace mucho. Nos llaman ganado. No sé quién lo dice, porque su voz siempre viene desde arriba, desde algún lugar donde no puedo ver. A veces bajan, y se llevan a alguien. Nunca vuelve. La primera vez que pasó, yo pregunté, ¿a dónde lo llevan? Una mujer me miró con los ojos vacíos, y solo dijo, a un lugar donde duele más. Desde entonces no pregunto. Aprendí que en esta cueva no es bueno saber. Hay días, o momentos, no sé, en los que me quedo escuchando el goteo del agua desde el techo, y me imagino que cada gota es una palabra que alguien dejó caer, esperando que la escuche. Pero nadie viene por mí. Nadie me busca. Afuera, si es que existe, yo no soy más que un niño invisible. Aquí adentro, soy solo carne esperando su turno. A veces me pregunto si yo también voy a olvidar mi nombre, como los demás. Si un día despertaré no recordaré que alguna vez fui algo más. Porque aquí, en esta oscuridad, hasta los recuerdos se pudren. Pero tenía a alguien, una pequeña niña que se autonombró Airi, lo único que me mantiene cuerdo es ella. Airi siempre ha estado conmigo. No recuerdo el momento exacto en que la conocí, pero en mi mente ella siempre ha sido parte de mí, como si hubiéramos nacido juntos en esta tumba húmeda. Cuando pienso en mis primeros recuerdos, ahí está ella, su cabello negro pegado a la piel por el sudor, sus ojos grandes mirándome como si yo fuera lo único que la mantenía atada a este mundo. Crecimos uno al lado del otro, aprendiendo a sobrevivir con migajas y silencios. Nunca tuvimos padres, solo nos tuvimos a nosotros mismos. Nos llamamos hermanos porque era la única palabra que nos hacía sentir que no estábamos completamente solos. Y en este lugar, no tener a alguien es peor que el hambre. Aquí dentro, todo huele a sangre vieja y miedo. Hay gritos que no terminan, y sombras que parecen moverse incluso cuando cierras los ojos. A veces, cuando no baja comida durante días, las miradas cambian. Se vuelven animales. He visto cómo los más desesperados dejan de ser humanos, cómo el hambre convierte a la gente en algo peor que los que nos encierran. Por eso siempre me quedo cerca de Airi. La pongo detrás de mí cuando escucho pasos, cuando alguien la mira demasiado tiempo, cuando las manos de otros se acercan más de lo debido. Me he ganado cicatrices por eso, cortes que se abren y vuelven a abrir, costillas que todavía me duelen cada vez que respiro. Pero si mi dolor significa que ella sigue respirando, entonces no me importa. A veces me sonríe, como si yo fuera un héroe. No lo soy. Solo soy un niño igual de roto que ella, intentando que no la rompan más. Cuando me cuenta historias de cielos azules y flores que nunca hemos visto, yo no la corrijo, aunque no crea en ellas. Su voz es lo único aquí que suena limpio, que no está cubierto de suciedad y sufrimiento. En las noches más oscuras, cuando no podemos dormir por los ruidos o el hambre, ella se acurruca contra mí y me dice que mientras estemos juntos nada malo nos pasará.
Yo asiento, aunque sé que miente para que no tenga miedo. En este lugar, un día más juntos es un milagro. Y yo haré lo que sea para que ese milagro siga repitiéndose, aunque me cueste la vida. Airi estaba sentada junto a mí, con las rodillas contra el pecho. La oscuridad de la cueva nos abrazaba como siempre, y el goteo lejano marcaba un ritmo lento, casi hipnótico. Le contaba en voz baja una historia inventada, algo sobre un río de agua limpia y peces que brillaban como piedras preciosas. Ella me escuchaba con una pequeña sonrisa, como si mis palabras fueran reales. ¿De verdad crees que existe un lugar así?, me preguntó. No lo sé, le respondí, apartando la vista. Pero si existe, algún día iremos. Antes de que pudiera seguir, un sonido seco retumbó desde lo alto de la caverna. Un golpe metálico, como si una puerta pesada se hubiera abierto. El aire cambió. No sé explicarlo, pero se volvió más frío, más denso, como si algo invisible hubiera entrado con él. Entonces lo vi. Desde las escaleras talladas en piedra, bajaba un hombre. Alto, esbelto, envuelto en ropas que parecían moverse como si estuvieran vivas. Sus pasos eran lentos, pero cada uno sonaba con un eco hueco, marcando un compás que hacía callar a todos. Las sombras parecían estirarse hacia él, como si quisieran tocarlo. Su piel era tan pálida que parecía hecha de cera, y sus ojos eran dos hendiduras doradas y afiladas que no parpadeaban. Tenía una sonrisa delgada, la clase de sonrisa que no calienta, la que se forma cuando un depredador encuentra algo interesante. Todos en la cueva se inclinaron. Algunos lloraron, otros apenas murmuraban palabras de adoración. Lo miraban como a un dios, o peor, como a un amo absoluto que les había robado incluso la voluntad de pensar. Pero Airi y yo no nos movimos. Ella me apretó la mano, y yo la suya. Sabíamos que arrodillarse aquí no significaba respeto, sino rendición. El hombre avanzó lentamente, su mirada recorriendo a cada uno como si fueran piezas de carne, hasta que se detuvo. Frente a mí. No dijo nada. Solo me miró. Sentí que esos ojos entraban en mi cabeza, arrancando mis pensamientos uno por uno. No era una mirada humana, era fría, inquisitiva, como si ya supiera a qué sabría mi miedo. Mi pecho empezó a doler, mi respiración se volvió pesada. Pero no aparté la vista. No porque no tuviera miedo, sino porque sabía que si lo hacía, él lo vería como una invitación. En ese silencio, con Airi aferrada a mi brazo, su sonrisa se curvó apenas un poco más. No sé si fue una aprobación, o una sentencia. El silencio duró apenas unos segundos, pero sentí que me atravesaba como un cuchillo. El hombre apartó lentamente la mirada de la multitud inclinada y fijó sus ojos en dos figuras que habían bajado tras él. Sus subordinados. No vestían como los demás, sus ropas eran negras y ajustadas, y en sus manos brillaban grilletes y cadenas que parecían recién forjadas. Con una voz suave, casi sedosa, el hombre habló. No gritó, no ordenó con violencia, y sin embargo, cada palabra cayó como un peso imposible sobre todos. Llévenlo a la sala. Solo a él. No hubo dudas sobre a quién se refería. Dos pares de manos me sujetaron de los brazos antes de que pudiera moverme. Las cadenas se cerraron alrededor de mis muñecas con un sonido seco, y el frío del metal me hizo estremecer. ¡No! Airi gritó, aferrándose a mí con todas sus fuerzas. No se lo lleven. Uno de ellos la apartó de un empujón, y su pequeño cuerpo rodó por el suelo de piedra. Intenté alcanzarla, pero me alzaron como si no pesara nada. Suéltenme. Pateé, forcejeé, sentí la piel de mis muñecas quemarse contra el hierro. Airi. Ella se levantó tambaleante y volvió a correr hacia mí, pero un guardia más se interpuso, empujándola contra la pared. Su llanto se mezclaba con mi respiración agitada. No podía dejar de mirarla, como si grabar su rostro en mi memoria fuera la única forma de no perderla. Mientras me arrastraban hacia las escaleras, el hombre, ese ser pálido, inmóvil como una estatua, permanecía observando desde la penumbra. Su sonrisa no había cambiado.
Y entonces, sin un sonido, desapareció. No caminó, no giró, simplemente dejó de estar allí, como si nunca hubiera existido. Pero su ausencia no alivió nada. Porque yo sabía que, aunque se hubiera ido, su sombra me seguiría incluso más allá de estas paredes. Me llevaron por pasillos que nunca había visto antes. La cueva se extendía más allá de lo que yo creía posible. Las paredes, cubiertas de humedad y moho, parecían acercarse cada vez más, como si quisieran tragarnos vivos. El aire se volvió más frío, y el eco de mis propios pasos encadenados me acompañaba como un latido hueco. A cada vuelta, veía puertas cerradas, y escuchaba cosas que no quería escuchar. Gritos ahogados, golpes, el sonido metálico de herramientas que no entendía. Olor a sangre, fresca y vieja al mismo tiempo. Finalmente, una gran puerta de madera oscura se abrió. Adentro, todo era diferente. No había suciedad ni humedad, solo un silencio pesado y una iluminación tenue, amarillenta, que hacía que las sombras se alargaran de forma extraña. Mesas cubiertas con frascos donde flotaban cosas que parecían partes de animales, o personas. Instrumentos afilados alineados con una precisión escalofriante. Los hombres que me trajeron me soltaron y cerraron la puerta detrás de mí. Estaba solo, o eso pensé. Desde una esquina oscura, escuché una voz. Así que tú eres el niño. Giré lentamente. Allí estaba. Ese hombre, pero distinto. Sin la multitud arrodillada, sin la penumbra de la cueva, su presencia era aún más perturbadora. Caminaba despacio hacia mí, con esa sonrisa que no era humana. Sus ojos dorados parecían observarme y diseccionarme al mismo tiempo. Mi nombre, dijo, con un tono que parecía acariciar y cortar a la vez, es Orochimaru. No respondí. No porque no quisiera, sino porque mi voz no salía. Sentía su mirada en mi piel como si fuera veneno. El mundo en el que vives, pequeño, es un lugar sucio. Cruel. Se detuvo frente a mí, inclinándose un poco para quedar a mi altura. Los débiles son pisoteados, los ingenuos son devorados. Los shinobi, los que están afuera, matan y mueren por órdenes de quienes nunca ensucian sus manos. Sus palabras eran lentas, venenosas. La paz, continuó, es una mentira para que los niños duerman tranquilos antes de que la guerra los reclame. Me tomó la barbilla con sus dedos largos y fríos, obligándome a mirarlo a los ojos. Tú, no naciste para dormir tranquilo. Se apartó y comenzó a caminar alrededor mío, como una serpiente rodeando a su presa. He visto a muchos en esta cueva. La mayoría son huesos con piel, vacíos, pero tú, su voz bajó, tienes algo distinto. Algo que podría ser útil. Se detuvo junto a una mesa y tomó un bisturí. La hoja brilló bajo la luz. Voy a darte una oportunidad, sonrió. O tal vez sea una maldición. Lo siguiente pasó demasiado rápido. Me empujó sobre una mesa fría, y correas de cuero se cerraron alrededor de mis muñecas y tobillos. Intenté moverme, pero era inútil. Sentía el cuero cortarme la piel. No tengas miedo, susurró. El dolor es solo una puerta. Y voy a abrirla para ti. Entonces vi lo que había en otra mesa. Un frasco grande, lleno de un líquido espeso, y dentro, algo que parecía una criatura pequeña, retorcida, con dientes afilados. Orochimaru lo sostuvo frente a mí, como si me mostrara un regalo. El mundo shinobi está lleno de monstruos, niño, dijo. Algunos nacen así, otros, como tú, son creados. Y sin más, empezó. El frío del bisturí cortó mi piel, y el dolor se encendió como fuego líquido corriendo por mis nervios. No entendía qué hacía, solo que mi cuerpo no me respondía. Quise gritar, y lo hice, pero mis gritos no atravesaron las paredes de esa sala. Orochimaru no se detuvo. Sus manos se movían con calma, como si estuviera tallando algo, como si no trabajara en carne y sangre sino en una pieza de arte. Recuerda esto, Goku, dijo, pronunciando mi nombre como si ya le perteneciera. Aquí no eres un niño. Eres mi obra.
No sé cuánto tiempo pasó antes de que mi conciencia se apagara. Solo sé que lo último que vi fueron sus ojos, dorados y fríos, mirándome como si ya hubiera decidido mi destino. Desperté con un peso en el pecho, como si me hubieran llenado los pulmones de piedra. El aire olía a hierro y desinfectante, un olor tan fuerte que me raspaba la garganta con cada respiración. La luz era tenue, amarillenta, y parpadeaba como si estuviera a punto de apagarse. Intenté moverme, pero sentí agujas de dolor recorrerme desde el cuello hasta las piernas. Mi piel estaba húmeda, no de sudor, sino de algo más espeso, sangre. La mía. Las correas seguían sujetando mis brazos y piernas. No con fuerza, sino como si me hubieran dejado ahí para asegurar que, cuando despertara, no pudiera irme. No entendía qué me habían hecho, pero lo sentía. Algo se movía dentro de mí. No como un órgano, no como mi respiración, sino como si una presencia ajena hubiera encontrado un lugar para quedarse. Fría, viva, y paciente. Ah, ¿has despertado? La voz de Orochimaru llegó desde un rincón oscuro de la sala, tan tranquila que me hizo sentir más miedo que cualquier grito. Lo vi acercarse lentamente, sus pasos apenas sonaban. Ha sido fascinante, dijo, como si hablara de un experimento de laboratorio y no de un niño. Tu cuerpo ha reaccionado mejor de lo que esperaba. No dije nada. Tenía la boca seca, los labios agrietados. Incluso si hubiera querido, no habría podido hablar. Se inclinó, quedándolo bastante cerca como para que sintiera el olor a algo antiguo en su aliento, como tierra húmeda que ha estado sellada por años. Te preguntas qué hice, ¿verdad? Susurró. Solo puedo decirte que ahora eres más que antes. Se apartó, y su mirada se volvió más afilada. El mundo shinobi no tiene lugar para los que no pueden defenderse. Afuera, la gente muere por un nombre, por una bandera, por la orden de alguien que nunca verán. Los niños como tú no sobreviven, a menos que alguien, sonrió lentamente, los prepare. No entendía todo lo que decía, pero entendía algo. No me había salvado. Me había convertido en algo más cercano a sus monstruos. Descansarás unos días, continuó. Luego, vendrás a mí. Te enseñaré, hasta dónde puede llegar un cuerpo que ya no es solo suyo. Se dio la vuelta, como si ya no le importara si lo escuchaba. Antes de salir, se detuvo en la puerta y dijo: oh, y no intentes huir. Aunque lo hicieras, no llegarías muy lejos. El regalo que te he dejado necesita de mí para no destruirte. La puerta se cerró, y quedé solo. Las luces parpadearon una vez más, y en ese instante, algo dentro de mí se contrajo, como si respondiera a sus palabras. Y entonces lo entendí. Aunque volviera a ver a Eri, ya no sería el mismo. O tal vez, ya no sería yo. Porque lo que sea que esa persona haya metido dentro de mí se siente tan oscuro y antiguo. No sé cuántos días pasaron antes de que me soltaran de esa mesa. Me dieron algo de comer, apenas lo suficiente para que no me desplomara en el pasillo. Las cadenas en mis muñecas y tobillos sonaban con cada paso, y 2 hombres me escoltaban, aunque mis piernas apenas respondían. El camino de regreso a la cueva se sintió más largo que la primera vez. Todo estaba igual, y sin embargo, todo me parecía distinto. El aire pesado, los muros húmedos, el eco de mis propios pasos, todo sonaba más agudo, como si cada sonido se clavara en mi cabeza. Y debajo de eso, estaba esa cosa, esa presencia en mi cuerpo. No la podía ver, pero la sentía agazapada, como un animal esperando que yo la soltara. Cuando llegamos, las puertas se abrieron y el holo a miseria y encierro me golpeó otra vez. Las miradas se giraron hacia mí, algunas curiosas, otras asustadas. Nadie se movió hasta que me empujaron dentro. Y entonces la vi. Airi. Se levantó de golpe y corrió hacia mí. Boku. Su voz sonó como un alivio y una herida al mismo tiempo. Me abrazó con tanta fuerza que me dolieron las costillas, pero no le dije nada. Me quedé quieto, porque por un segundo, temí que si la abrazaba, algo dentro de mí pudiera lastimarla. Se apartó un poco para mirarme, y su expresión cambió. ¿Qué te hicieron?
preguntó en un susurro. No supe qué decir. Sus ojos buscaban los míos, pero yo aparté la vista. No porque quisiera, sino porque temía que ella pudiera ver lo que ahora había ahí dentro. Ella tocó mi mejilla, y me di cuenta de que estaba más fría de lo normal. Poku, estás temblando. Quise decirle que estaba bien. Quise inventar algo. Pero antes de que pudiera hablar, esa cosa dentro de mí se movió otra vez, como si reaccionara a su cercanía. Sentí un impulso, uno que no era mío. Me aparté de golpe. No, dije con la voz rota. No me toques. El silencio cayó sobre nosotros. Algunos de los demás en la cueva nos miraban, murmurando. Airi frunció el ceño, como si quisiera protestar, pero no lo hizo. Solo me miró, con esa tristeza que duele más que cualquier herida, y se sentó otra vez en su rincón. Me dejé caer contra la pared, con las rodillas al pecho. Podía sentir sus ojos en mí, y también podía sentir que, por primera vez desde que la conocí, había una distancia que ni siquiera el hambre o el miedo habían logrado poner entre nosotros. Y lo peor era que no sabía si algún día podría volver a cruzarla. 2 años. Es mucho tiempo para un niño que no debería haber conocido la crueldad del mundo. 2 inviernos y 2 veranos encerrados en ese infierno bajo tierra, donde la luz solo llegaba en los relatos que Airi me susurraba en las noches. 2 años durante los cuales la cueva, ese pozo sin fondo, se convirtió en mi cárcel y mi único universo. Cuando salí de la sala de experimentación, nada en mí volvió a ser igual. No solo por las marcas visibles, esas que Orochimaru dejó sobre mi piel con sus instrumentos y sus palabras, sino por algo que se había instalado en lo más profundo de mi ser. Un fuego oscuro y frío, que quemaba sin llamar la atención, que me susurraba a ratos y me despertaba en la noche con pesadillas de serpientes y ojos dorados. Orochimaru decidió que yo sería su nuevo subordinado, un experimento vivo que él moldearía con paciencia y rigor. Y yo, sin más opción, acepté el papel que me impuso. A lo largo de estos 2 años, fui cambiando ante sus ojos. Al principio, no entendía qué había implantado dentro de mí. Era un poder extraño, incómodo, como si tuviera algo vivo en mi sangre que luchaba por salir. Orochimaru observaba, analizando cada reacción mía, tratando de descifrar el misterio que yo representaba. No era común encontrar un recipiente tan puro, ni con una resistencia tan extraña al dolor y al miedo. Los entrenamientos fueron brutales. Día tras día, me obligaba a enfrentar mis límites, a quebrar mi voluntad para reconstruirme a su imagen. Me enseñó a controlar el cuerpo y la mente, a utilizar la oscuridad que llevaba dentro sin dejar que me consumiera por completo. Pero también me mostró la verdad de este mundo shinobi. Que la fuerza no es solo músculo y chakra, sino crueldad, astucia y una voluntad de hierro para aplastar a quien sea necesario. Pese a todo, en mi corazón aún ardía una llama pequeña, casi imperceptible. Airi. Aunque nos habían separado físicamente, yo me mantenía cerca de ella en secreto. Mi dolor y mi transformación eran un escudo que debía protegerla. Nunca podía estar con ella a la luz del día, porque Orochimaru vigilaba, y yo no podía arriesgar su vida. Pero desde las sombras, observaba cada movimiento, escuchaba cada susurro y respondía a cada peligro invisible que la acechaba en aquella tumba de piedra. Me convertí en su guardián silencioso, su sombra protectora en un mundo que nos había olvidado. Las noches eran las peores. Cuando la oscuridad engullía la cueva, y los gritos y lamentos de los otros presos resonaban como un coro de condenados, yo velaba por ella. A veces, lograba deslizarme cerca para dejarle algo de comida robada, o para apartar a alguien que intentaba acercarse demasiado. Pero mi cercanía debía permanecer oculta. Porque aunque Orochimaru me moldeaba para que fuera una extensión de su voluntad, yo no era suyo del todo. En el silencio de mis entrenamientos, cuando nadie me veía, mis pensamientos volvían siempre a ella. A la niña que me había dado un fragmento de humanidad cuando todo parecía perdido.
Con cada día que pasaba, la desesperación por escapar de ese infierno crecía. No solo por mí, sino por ella. No podía permitir que siguiera atrapada en ese agujero oscuro, entre sombras y muerte. Tenía que encontrar una forma de romper las cadenas que Orochimaru había puesto no solo en mis muñecas, sino en mi alma. Pero no era fácil. Orochimaru era un maestro de la manipulación. Su interés por mí iba más allá de un simple experimento. Quería saber qué poderes llevaba dentro, qué secretos podía desatar. Y yo, a pesar de mi miedo y mi odio, sabía que debía aprender de él, que debía convertirme en algo más fuerte si alguna vez quería salvar a Airi y a mí mismo. Durante estos 2 años, entrené en técnicas oscuras, aprendí a controlar el chakra como nunca antes, incluso desarrollé habilidades que ni siquiera comprendía del todo. El poder latente dentro de mí crecía, pero con él, también crecía la sombra que amenazaba con devorarme. Me sentía dividido. Por un lado, el niño que solo quería abrazar a su hermana y escapar de la pesadilla. Por otro, la criatura forjada en el dolor y la oscuridad, que obedecía sin cuestionar y que podía matar sin pestañear. A veces, en los momentos más solitarios, me preguntaba si aún quedaba algo de ese niño en mí. Si aún podría volver a ser solo Goku, o si ya era demasiado tarde. Pero entonces recordaba la sonrisa de Airi, esa luz frágil que no quería perder. Y aunque la desesperanza me envolviera, seguía adelante. Porque en este mundo sin piedad, proteger a alguien era el último acto de valentía que me quedaba. Y en ese acto, encontré un poco de mí mismo. El suelo estaba frío. No ese frío que sientes en las manos al tocar nieve, sino uno que se te mete en los huesos y en el alma. Me habían despertado antes de que el resto del complejo se moviera. 2 hombres enmascarados, sin decir palabra, me arrastraron hasta la cámara de entrenamiento que Orochimaru había preparado para mí. Esa palabra, entrenamiento, se sentía como una burla. Era tortura con un nombre bonito. Orochimaru estaba allí, de pie, con esa sonrisa serpentina y los brazos cruzados detrás de la espalda. Hoy veremos si lo que puse en ti vale la pena, dijo, y su voz era un susurro que helaba más que el suelo. No me dieron tiempo a prepararme. Las cadenas se cerraron en mis muñecas y tobillos, estirándome hasta que mis hombros crujieron. Colgaba del techo, suspendido, como si fuera un trozo de carne para inspección. Entonces, empezaron. El primero de sus ejercicios fue un asalto de kunais lanzados a ciegas. No para matarme, sino para rozarme. Las cuchillas pasaban a milímetros de mi piel, dejando cortes precisos en brazos, piernas, cuello. Sangre tibia bajaba lenta, pero controlada. Orochimaru odiaba el desperdicio de un recurso valioso. Cada corte es una lección, me dijo mientras observaba. Aprende a mover tu cuerpo antes de que llegue el dolor. Anticípalo. Pero ¿cómo anticipas algo cuando no te dejan ver? Una venda en mis ojos me obligaba a depender de mis otros sentidos. Escuchaba el silbido de las hojas, el cambio en el aire, y aún así, muchas veces fallaba. Cada error era un tajo más. Cuando se cansaron de los kunais, pasaron al segundo entrenamiento. Me soltaron, pero solo para atarme a un poste de madera. Frente a mí, colocaron 3 shinobis de aspecto salvaje, con órdenes claras. Hazlo sangrar. Hazlo gritar. Pero no lo mates, no hubo compasión. Patadas al abdomen hasta que el aire me abandonó, puños a la mandíbula que me dejaron ver destellos blancos, rodillazos en las costillas hasta escuchar un crujido familiar. No era pelea, era demolición. Orochimaru no intervenía. Solo observaba, como un pintor contemplando cómo su lienzo toma forma a base de golpes y gritos. Cuando caí al suelo, jadeando y escupiendo sangre, me hizo una pregunta con voz suave. ¿Vas a llorar, o vas a aprender? No respondí. Y eso, al parecer, le gustó. Otra vez, ordenó. El ciclo continuó. Cada golpe, cada corte, cada empujón al borde del desmayo, formaba parte de su método para destrozar mi resistencia natural. Orochimaru sabía que el dolor no solo destruye el cuerpo, sino que también cincela el espíritu.
Horas después, cuando ya no podía mantenerme en pie, trajo el último acto de la sesión. Un pozo oscuro, lleno de agua helada hasta la cintura. Me arrojaron dentro, y entonces noté el movimiento bajo la superficie. Serpientes. Decenas de ellas. No eran venenosas, pero sus mordidas eran rápidas, incesantes, arrancando pequeños pedazos de piel. El agua fría me robaba el calor, las mordidas el aliento, y el miedo me arrancaba lo poco de calma que quedaba. Concéntrate, susurró Orochimaru desde la orilla. Aprende a controlar tu corazón, incluso cuando quiere salirte por la garganta. No sé cuánto tiempo estuve allí. El cielo nunca se veía en ese lugar, y el tiempo se medía solo por el dolor. Finalmente, cuando sintió que había tenido suficiente, ordenó que me sacaran. No me dio palabras de consuelo, ni reconocimiento por sobrevivir. Solo una advertencia. El día que te rompas, será el día que realmente te forjaré. Esa noche, con el cuerpo cubierto de marcas y la mente hecha trizas, me arrastré hasta una esquina oscura para dormir. Pero antes, como siempre, busqué con la vista hacia donde sabía que Airi estaría. Lejos de mí, pero viva. Ese era el único motivo por el que no me había roto, todavía. Han pasado 2 años desde que ese hombre me arrancó de la cueva por primera vez. 2 años desde que mi cuerpo dejó de pertenecerme del todo. Ahora me entreno, si es que se puede llamar así, a ser golpeado, cortado, hundido en agua helada hasta sentir que mis pulmones van a reventar, o forzado a pelear contra shinobi que podrían matarme con un solo movimiento. Orochimaru lo llama forjar un arma. Yo lo llamo tortura. El dolor dejó de ser algo que me asustara. Aprendí a soportarlo, incluso a callarlo dentro de mí. Pero hubo algo que nunca se apagó. El recuerdo de Airi. Aunque nuestros caminos se separaron, siempre encontré formas de vigilarla en secreto. Me escabullía entre los pasillos, aprovechaba las sombras, y la veía en la distancia, sentada contra la pared de la cueva, con esa mirada perdida que no tenía cuando éramos más pequeños. Si alguien se acercaba con malas intenciones, yo estaba ahí, invisible, y ellos terminaban inconscientes antes de saber qué pasó. Nadie supo que era yo. Ni siquiera ella. Pero con cada día que pasaba, sentía que el muro entre nosotros se hacía más alto. No podía acercarme, no podía arriesgarme a que viera lo que me estaba convirtiendo en realidad. Un día, después de un entrenamiento particularmente brutal, fui llevado a la sala de observación. Allí no había gritos ni cadenas. Solo silencio y el sonido de un pergamino desenrollándose sobre una mesa. Orochimaru estaba sentado, su piel pálida brillando bajo la luz tenue, sus dedos largos moviéndose con una precisión inquietante. En la mesa había montones de anotaciones, diagramas, y pergaminos llenos de símbolos que no entendía. He estado estudiándote, Goku, dijo sin mirarme, como si hablara con el papel. Cada reacción, cada herida, cada recuperación, fascinante. Tu cuerpo no sigue las reglas de este mundo. No respondí. Aprendí que hablarle sin que él lo pidiera podía ser peligroso. Se volvió hacia mí, con esa sonrisa que parecía cortar el aire. Pero lo más interesante, sus ojos se afilaron, no es lo que eres, sino lo que proteges. Mi corazón dio un vuelco. Con un movimiento lento, sacó otro pergamino, más pequeño. Lo desenrolló, y allí estaba. Un dibujo hecho con tinta negra. No era perfecto, pero reconocería ese rostro en cualquier lugar. Airi. La tinta formaba su cabello lacio, sus ojos grandes y esa expresión tranquila que a veces se le escapaba cuando creía que nadie la veía. He notado que, incluso en la distancia, tus ojos siempre se desvían hacia ella. Que tu vigilancia sobre la cueva no es por simple curiosidad. Orochimaru acarició el dibujo con un dedo. Sino por ella. Sentí un calor subir por mi cuello. No era vergüenza. Era una mezcla de ira y miedo. No sé de qué hablas. Mi voz salió más seca de lo que quería. Orochimaru sonrió como si hubiera estado esperando exactamente esa respuesta. Oh, claro que lo sabes.
Se levantó, caminando lentamente hacia mí, su sombra cubriéndome por completo. Los lazos, son cadenas, Boku. Y las cadenas, tarde o temprano, se rompen, o se arrancan. Me miró como si ya hubiera tomado una decisión mucho antes de decir la siguiente frase. Tráiganme a la niña. Mi respiración se detuvo. ¿Qué? Alcancé a decir, pero sus subordinados ya se movían hacia la salida. Tráiganla aquí. Su tono era frío, mecánico. No era una orden dada por impulso, era algo que ya había planeado. Di un paso adelante. No la toques. Su sonrisa se ensanchó, y su lengua salió apenas para humedecer sus labios. Oh, claro que la tocaré. No físicamente, claro, no todavía. Pero voy a quitarla de tu mente, Boku. Voy a destruir esa parte de ti que aún te hace humano. Quise lanzarme sobre él. Quise arrancarle esa sonrisa del rostro. Pero antes de que pudiera moverme, sentí un dolor agudo en el cuello. Uno de sus subordinados había clavado algo, y un calor espeso comenzó a recorrerme las venas. Caí de rodillas. Mis músculos no respondían. Podía verlos salir por la puerta, llevando con ellos el eco de pasos que iban a buscarla. Orochimaru se agachó, quedando frente a mí, y sus ojos dorados se clavaron en los míos. Una herramienta perfecta no siente apego, no siente dolor por otros. Solo siente hambre por cumplir la voluntad de su maestro. Y yo, seré tu maestro, Boku. Intenté hablar, pero mi lengua se sintió pesada. Lo único que salió fue un gruñido ahogado. Observa, y entiende, susurró. Lo que suceda con esa niña será la lección más importante que aprenderás. Me dejaron en mi celda de entrenamiento, sin cadenas, pero sin fuerzas para moverme. Cada latido en mi cabeza era un recordatorio de que, en cualquier momento, ella podría entrar por esa puerta, o ser arrastrada por esa misma puerta, y yo no podría hacer nada. El suelo de piedra estaba frío bajo mis pies desnudos, y el olor metálico de la sangre seca se mezclaba con el hedor de los frascos que colgaban en las paredes. Llevaba horas, quizás días, soportando el entrenamiento de Orochimaru. No sabía dónde terminaba el dolor físico y dónde empezaba el mental. Mis músculos temblaban, mis huesos ardían. Pero lo peor era esa sensación de que algo estaba a punto de romperse. La puerta de hierro se abrió con un chirrido lento, y entraron dos de sus hombres arrastrando algo, no, alguien. Mi corazón se detuvo. Airi. Su pequeño cuerpo estaba cubierto por una manta sucia, sus pies descalzos dejaban un rastro de sangre y polvo. No parecía herida de muerte, pero su piel pálida y sus labios partidos me decían que había pasado por algo que yo no sabía. Sus ojos, grandes y siempre llenos de luz, ahora estaban apagados, como si hubieran visto demasiado. ¿Qué estás haciendo? Mi voz salió rota, más un gruñido que una pregunta. Orochimaru no respondió. Caminó despacio hacia ella, esa sonrisa fina y sin vida pintada en su rostro. Boku, susurró, como si pronunciara mi nombre fuera un acto de posesión. El mundo shinobi no tiene espacio para cadenas emocionales. Y tú, todavía cargas una. Se detuvo frente a Airi y la miró como un carnicero mide el peso de un animal antes de matarlo. Así que hoy, te mostraré la verdad. Intenté moverme, pero dos guardias me sujetaron los brazos con una fuerza imposible. Mis uñas se clavaron en mi propia piel mientras Airi me buscaba con la mirada. Boku, su voz era débil, pero aún así, me encontró. Tengo miedo. Ese susurro me atravesó como un kunai caliente. Orochimaru sacó un kunai delgado, casi elegante, y lo giró entre sus dedos. ¿Sabes qué hace especial a la carne joven? Preguntó sin esperar respuesta. Que aún conserva la ilusión de que serás salvada. Bastardo. Escupí, intentando zafarme, pero las manos que me sujetaban parecían garras de hierro. El kunai rozó la mejilla de Airi, dejando un hilo de sangre que descendió lentamente hasta su cuello. Ella ni siquiera gritó, solo me miraba, como si esperara que yo, de alguna forma, pudiera hacer algo. Orochimaru habló entonces, pero no a mí.
Airi, ¿sabes lo que él es? No es tu hermano. No es tu salvador. Es solo una herramienta, y las herramientas no aman. Ella negó con la cabeza, débilmente. No, él siempre me cuida. Él sonrió. Entonces mira cómo te cuida ahora. Sin previo aviso, hundió el kunai en su abdomen. El sonido fue húmedo, repulsivo. Airi arqueó la espalda, un grito agudo desgarró el aire, y la sangre empezó a empapar la manta. ¡No! Grité, mi voz quebrándose hasta rasgarme la garganta, suéltala. Déjala. Pero no lo hizo. Orochimaru retiró el kunai lentamente, como si saboreara cada segundo, y lo volvió a clavar, esta vez más arriba, bajo sus costillas. Airi tosió, escupiendo sangre que manchó mi rostro. Yo me revolvía contra las manos que me retenían, pero era inútil. Así se corta un vínculo, susurró, con ese tono suave que hacía que sus palabras fueran más horribles que cualquier grito. No con palabras, sino con pérdidas. Airi cayó de rodillas, su cuerpo temblando como una hoja en el viento. Orochimaru la sostuvo por el cabello, obligándola a mirarme. Dile adiós, Goku, me dijo, y en sus ojos había un brillo de satisfacción retorcida. O mejor aún, mírala morir sin poder hacer nada. Ella trató de sonreírme, aunque su rostro estaba empapado en lágrimas y sangre. Goku, no llores. Y entonces, con un movimiento rápido, Orochimaru le cortó la garganta. El sonido, nunca lo olvidaré. Fue como un susurro húmedo, seguido del gorgoteo de su respiración rota. La sangre brotó en un chorro caliente que manchó sus manos, su ropa, y el suelo bajo ella. Sus ojos se abrieron grandes, pero no me miraban ya, no me veían. Sentí que algo en mí se quebraba de una forma que jamás sanaría. Mis gritos no eran humanos. Eran el rugido de un animal herido, un eco primitivo que llenó la caverna. Orochimaru soltó su cuerpo, que cayó al suelo con un golpe hueco. La sangre se extendió lentamente, oscura, formando un charco que tocó mis pies descalzos. Los guardias me soltaron entonces, y caí de rodillas junto a ella. Tomé su rostro con las manos, sintiendo cómo el calor se iba, cómo su pecho ya no se movía. Airi, susurré, pero no había respuesta. Orochimaru habló por última vez antes de irse. Ahora eres libre, libre de todo lo que te hacía débil. Pero yo sabía la verdad. No me había liberado. Me había matado junto a ella, solo que mi cuerpo seguía respirando. No sé cuánto tiempo llevaba arrodillado frente a su cuerpo. Airi estaba ahí, inmóvil, con los ojos entreabiertos y ese vacío imposible de describir. Su piel, antes tibia, ya no respondía a mi toque. Sus manos pequeñas, que siempre me buscaban entre la multitud como un ancla en este infierno, colgaban inertes como si el mundo las hubiera abandonado. Quise hablarle. Quise llamarla. Pero la voz no salía. Lo único que sentía era un peso en el pecho tan denso que apenas podía respirar. Todo a mi alrededor se volvió un murmullo apagado, incluso las risas bajas y asquerosas de los subordinados de ese hombre se desvanecieron en un eco lejano. Yo sabía que este lugar algún día me la arrebataría. Pero no así. No tan pronto. Él estaba ahí. El hombre al que todos veneraban como a un dios, con su mirada de serpiente clavada en mí como agujas en carne viva. Su rostro era una máscara de curiosidad enfermiza, como si observar mi dolor fuera parte de un experimento que había planeado con precisión milimétrica. Míralo bien, Goku, dijo con esa voz suave, pero venenosa. Este es el verdadero mundo shinobi. Un mundo donde el apego es una debilidad, y las debilidades se cortan de raíz. Sus palabras no me atravesaban como frases, sino como cuchillos. Cada sílaba era un recordatorio de que todo lo que había protegido, todo lo que había soportado, había sido para nada. Sentí que mis manos temblaban. Pero no de miedo. Algo dentro de mí se rompió. O más bien, algo se liberó. Fue como si una garra helada me abriera el pecho desde adentro, arrancando todo lo que quedaba de mí. El aire se volvió espeso, cargado con un hedor metálico.
Mi visión se nubló, y en ese nublarse, apareció un resplandor púrpura, denso, pulsante, que me envolvía como un manto viscoso. No lo entendí al principio. Hasta que vi mi reflejo en un charco de sangre a mis pies. Mis ojos, ya no eran los mismos. Se habían teñido de un violeta profundo, con anillos concéntricos que giraban como si quisieran tragarlo todo. El murmullo en la cueva se convirtió en un silencio absoluto. Los esclavos, los subordinados, todos me miraban como si de pronto estuvieran frente a un depredador que jamás podrían comprender. Y entonces dejé de pensar. No recuerdo el primer grito. Solo recuerdo que mis manos se cerraron en torno al cuello de uno de los guardias, y antes de que pudiera suplicar, su cabeza chocó contra la piedra con un sonido húmedo. Sentí el cráneo ceder bajo mi fuerza, y algo cálido me salpicó la cara. No me detuve. Un segundo hombre intentó huir. Instintivamente, mi mano se alzó y algo lo arrastró hacia mí, como si una fuerza invisible lo hubiera encadenado a mi voluntad. Banshee Tenin, el nombre no estaba en mi mente, pero mi cuerpo lo ejecutó como si siempre hubiera sido mío. Lo recibí con una rodilla en el rostro, rompiéndole la mandíbula antes de arrancarle la garganta con un tirón. El caos se desató. Los prisioneros gritaban, algunos imploraban que me detuviera, otros intentaban usar el caos para escapar. Pero para mí, no había diferencia. Todos eran parte del mismo infierno. La oscuridad dentro de mí dictaba cada movimiento. Extendí las manos y una onda invisible, un Shinra Tensei brutal, estalló en todas direcciones. Huesos quebrándose, cuerpos contra las paredes, sangre salpicando las rocas. La cueva misma tembló, y el eco del impacto retumbó como un trueno. Goku, la voz de él volvió a sonar, pero esta vez no con el mismo tono seguro. Había una vibración sutil, una pizca de precaución. Giré hacia él. Ese hombre, con su túnica y su piel blanquecina, me observaba ahora como se mira a un animal salvaje fuera de control. Me lancé. No con la intención de golpearlo, sino de destrozarlo. Cada paso hundía el suelo bajo mis pies. Cada golpe que lanzaba, él lo esquivaba apenas, midiendo, estudiándome. Su lengua se asomó entre sus labios, como si le gustara la adrenalina que flotaba en el aire, pero sus movimientos empezaban a ganar urgencia. Lancé un nuevo Shinra Tensei, pero él lo evadió saltando hacia la pared, desplazándose como una serpiente. Intentó rodearme, pero lo atrapé con un Banshee Tenin y lo forcé a acercarse. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, una de mis manos ya estaba encendida con un chakra oscuro que no reconocía, listo para atravesarlo. Pero entonces, se esfumó como humo escapando entre los dedos. Su risa, distante, resonó desde algún rincón de la cueva. Increíble, realmente increíble. No eres solo un experimento exitoso, eres la llave. Pero todavía no es el momento. Esa cobardía disfrazada de estrategia me dejó con una rabia más pura que cualquier dolor. Quise buscarlo, arrancarle la voz, pero la oscuridad en mí seguía exigiendo más sangre, y la cueva aún estaba llena de presas. No sé cuánto tiempo duró. No sé si conté a los que maté. Solo sé que al final, estaba de pie en el centro, cubierto de rojo, con cuerpos destrozados a mi alrededor, algunos irreconocibles. El olor a hierro y podredumbre era tan fuerte que quemaba la garganta. Y entonces, el silencio. El aura púrpura empezó a disiparse, dejándome vacío. Caí de rodillas. Frente a mí, estaba ella. Airi, pequeña, frágil, como siempre. Pero ahora manchada por el mismo rojo que me cubría a mí. Me incliné hacia ella, temblando, queriendo abrazarla aunque su cuerpo ya no pudiera sentirlo. Y ahí, por primera vez desde que llegué a este mundo, lloré. No por miedo. No por dolor físico. Sino porque entendí que ya no quedaba nada de mí, salvo un monstruo. El silencio que quedó tras la carnicería era antinatural. No había gritos, no había pasos, no había órdenes. Solo el sonido de mi respiración, rota y jadeante, y el peso en mis brazos.
Airi. Su cuerpo era tan liviano, demasiado liviano. Su piel, antes tibia, ahora estaba fría como la piedra de esas paredes. Su cabello, que tantas veces había apartando de su rostro mientras ella dormía, ahora caía sin fuerza, como si incluso la gravedad sintiera pena de tocarla. Caminaba entre los charcos de sangre, y cada paso era como hundirme más en un pantano de culpa. No importaba cuánto la sostuviera contra mi pecho, no importaba cuán fuerte la apretara, ya no iba a responderme. Y esa verdad, esa maldita verdad, me estaba arrancando las entrañas desde adentro. La cueva se abría ante mí como una herida en la tierra. Ese lugar siempre había olido a humedad y putrefacción, pero ahora el aire estaba impregnado con un hedor más pesado. La muerte. Y era yo quien lo había provocado. No miraba hacia atrás. No podía. Si lo hacía, temía ver los cuerpos, o temía ver que Airi desapareciera, como si fuera solo un sueño que mi mente enferma había inventado para aferrarse a algo. El exterior me recibió con una luz débil. El sol estaba oculto por nubes grises, como si el mundo mismo entendiera que no debía brillar hoy. El viento golpeaba mi rostro, pero no traía alivio. Era un recordatorio cruel de que ella ya no podía sentirlo. Mis pies no sabían a dónde ir. Solo caminaba. La cueva quedaba atrás, ese pozo de sombras y gritos, pero el verdadero infierno lo llevaba conmigo. Después de horas, mis pasos me llevaron a un claro. Un lugar silencioso, cubierto de hierba alta y flores silvestres. Era hermoso, demasiado hermoso para que mis manos ensuciaran el suelo con otra tumba. Pero era el único sitio que me pareció digno para ella. Me arrodillé. Dejé a Airi sobre la hierba con cuidado, como si todavía pudiera despertarla si no la lastimaba. Comencé a cavar con mis propias manos. La tierra se metía bajo mis uñas, desgarrando mi piel, y la sangre se mezclaba con el barro, pero no me importaba. Cada puñado de tierra que apartaba era un recordatorio de que estaba preparando el lugar donde jamás volvería a verla sonreír. Cuando el hueco estuvo listo, la miré por última vez. Recordé cómo reía cuando le contaba historias inventadas, cómo se aferraba a mi brazo cuando tenía miedo, cómo me miraba con esa confianza que no merecía. Y ahora no podía devolverle nada. Me incliné, besé su frente helada y susurré: perdóname, por no ser lo bastante fuerte. La recosté en la tumba. Sus manos quedaron sobre su pecho, y quise creer que parecía dormir, aunque sabía que era mentira. Comencé a cubrirla con tierra, y cada palada era como tapar una parte de mí que no iba a volver. Mis lágrimas caían, mezclándose con la tierra hasta formar lodo, y seguí hasta que el último puñado selló el lugar donde descansaría. Me quedé allí, de rodillas, frente al montículo de tierra. No supe cuánto tiempo pasó. El viento movía las flores, y por un instante imaginé que eran sus manos despidiéndose. Pero era solo el viento. Siempre había sido solo el viento. Cuando finalmente me puse de pie, ya no era el mismo niño que había entrado a esa cueva años atrás. Algo se había roto para siempre. Y mientras me alejaba, sin rumbo, sentí que lo único que me quedaba era un vacío que algún día, inevitablemente, llenaría con sangre. La tumba quedó atrás, pero no supe si realmente la dejaba o si ella me seguía, clavada en mi espalda como un peso que nunca se iría. El camino no era más que un sendero de tierra roto por piedras y raíces. No me importaba. Mis pies estaban heridos, sangrando en cada paso, pero el dolor físico era un murmullo comparado con la tormenta que rugía dentro de mí. El bosque se cerraba y abría a mi alrededor como si quisiera atraparme y luego soltarme. Los árboles eran testigos mudos, y el viento arrastraba hojas que se pegaban a mi piel sudorosa. No comía, no bebía, no tenía hambre ni sed. Lo único que tenía era un vacío, y ese vacío no pedía alimento, pedía venganza. A veces, en la penumbra de los troncos, creía escuchar su risa. Me detenía, mirando a todos lados, pero siempre era el eco del viento o el crujido de una rama.
O quizá estaba perdiendo la cordura. Tal vez eso era lo que Orochimaru había querido desde el principio. El tiempo se volvió un enemigo extraño. Días y noches se confundían. A veces caminaba bajo un sol que me quemaba la nuca. Otras, bajo una luna pálida que parecía seguirme como un ojo vigilante. No contaba las horas, solo los pasos. Uno más, y otro, hasta que un olor distinto se filtró en el aire. Humo. No el humo denso y grasiento de una hoguera para quemar cuerpos, era el humo suave de chimeneas, mezclado con el aroma de comida. Mis sentidos, adormecidos, comenzaron a reaccionar. Me aferré a ese olor como un náufrago a un trozo de madera. Seguí caminando hasta que el bosque cedió, y entonces lo vi. Una muralla. Alta, sólida, coronada por símbolos que no conocía, pero que hablaban de protección. Más allá, los techos se alzaban, cubiertos de tejas rojizas y grises. Personas caminaban por calles amplias, niños corrían, vendedores gritaban precios de frutas, pescados y telas. Era vida. Un mundo que no había visto en tanto tiempo que casi había olvidado que existía. Y, sin embargo, me sentía como un intruso, como una sombra que no pertenecía a esa luz. Crucé la entrada principal sin que los guardias me vieran, ambos estaban dormidos. Quizá mi aspecto, la ropa hecha jirones, la sangre seca en mis manos, la mirada perdida, hacía que la gente me esquivara como si fuera una peste. Escuchaba susurros a mi paso, pero no los entendía. No quería entenderlos. Caminé entre ellos, sintiendo que estaba en un mundo que no era el mío. Las risas de los niños eran como cuchillos, cada carcajada era un recordatorio de lo que había perdido. No sabía qué buscaba en ese lugar. Tal vez nada. Tal vez solo un rincón donde caer y dejar que todo terminara. Me detuve en medio de la calle principal. El sol, oculto en parte por nubes, dejó caer un rayo de luz sobre mí. No me calentó. En cambio, me hizo consciente de la sombra que proyectaba. Era más alargada, más oscura de lo que debería ser, como si incluso la luz supiera que algo dentro de mí estaba podrido. Levanté la vista, observando a las personas que seguían con sus vidas. Ellos no sabían quién era yo. No sabían qué había hecho. No sabían que, en algún lugar del bosque, había una tumba pequeña marcada por flores salvajes. Apreté los puños. Y, sin decir una palabra, seguí caminando, internándome en la aldea que pronto descubriría que no todos los monstruos viven fuera de sus murallas.